Tenemos un invitado súper especial. ¿Qué tal, Pablo? Ahora sí, vamos a pedirle que lo enfoquen. Pablo Salvador Anelo. Pablo, ¿quién sos, Pablo? Ante todo, buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Gonzalo, y a toda la audiencia. ¿Quién soy? Abogado, litigante, eh, vamos a llamarle full time, Sí. exclusivamente en el ejercicio de la profesión. Hace pocos días, 25 años cumplido y ahí Jóvenes con un... 25. Ah, sí, sí, se llevan. Si Gonzalo le cuesta un partido de fútbol, a mí 25 años, Creo que estaba me cuesta hablando un de, poquito de más. 25 años en el ejercicio de la profesión ininterrumpido, ¿no? Ininterrumpido, exclusivamente dedicado a la profesión Ujú. litigante. Soy un abogado litigante, hice después de muchos años la especialización en Derecho Procesal Civil. Tengo también la especialización que hoy sería Derecho Notarial, Registral Inmobiliario, que era el viejo notariado, una de las últimas camadas. Ujú. Y bueno, dedicado a la profesión y a volcar lo que la profesión da, también incursionando en la docencia como profesor invitado, bueno, en prácticamente todo lo que fue derecho procesal específicamente, procesal constitucional, y en estas materias. Después dedicado en la expertise laboral, la vida te va llevando por la práctica efectiva y uno se va decidiendo por algunas materias, etcétera, y el derecho del consumidor fue una de las materias que amalgamó, vamos a llamarle, varias de las materias que estaban separadas en la currícula, vamos a llamarle formal del estudio. Ujú. Porque es muy lindo cómo se entrecruzan, hoy ya a partir del 2016 con el Código Unificado, un poco más obvio, pero antes no tanto, el tema del derecho civil, el derecho comercial y el derecho administrativo, porque tenemos mucha regulación estatal, principalmente todo lo que son los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, es un desafío que cruzaba transversalmente varias materias y bueno, ahí incursionamos y creo que la vida misma también desafía el derecho en ese sentido. Derecho Porque cuando uno Sí. le plantean un caso, Ujú. el caso no se acomoda específicamente a una rama. Claro. Siempre hay casos, y cada vez más, que Ujú. desafían los límites formales, vamos a llamarlo. Entonces, en ese sentido, el derecho del consumidor fue el que amalgamó. Pero también el derecho laboral, obviamente, tengo mucha experiencia y bueno, por estos lares, digamos, Derecho del al derecho. consumidor, derecho que quien no, hoy cuando te estaba presentando, vos ya estabas en el estudio, si me permitís tutearte, Sí, hablaba de derecho al consumidor y que dejaba como ese signo de preguntas porque quien no, o sea, conozco muy pocas personas, y si no los invito a que se comuniquen a través del WhatsApp, quien nunca sintió vulnerado su derecho como consumidor. O sea, le dijeron esto y pasó esto, o le cobraron aquello cuando tenía que pagar esto, y tantos otros casos, ¿no? Y esa sensación de vulnerabilidad y el qué hago, porque a veces son cosas que a lo mejor no tienen un super valor, pero que sin embargo pasan a incomodar, por ejemplo, a toda una familia. sí, efectivamente, Karina, creo que me has ayudado a ir al punto. El derecho del consumidor es un derecho que no es solamente patrimonial, como se entendía o se podría malentender quizás, pero estaba, vamos a llamarle comúnmente interpretado así, todo lo que es las relaciones contractuales, Sí. tanto en el derecho civil ni hablar en el derecho comercial. En el derecho del consumidor lo que tenemos ante todo es el hombre, la persona, como centro y eje del sistema. Y los derechos, principalmente, vamos a llamarles valores, son los valores de la personalidad. Por eso que en el derecho del consumidor, esto que mencionaste, quizás el reclamo patrimonial no sea tan importante, pero las afectaciones a la personalidad, a la vida de relación en general, lo que se llama hoy, antes se llamaba la reparación plena, hoy reparación integral también, o reparación integral y reparación plena, involucra todos estos otros derechos que son los derechos inmateriales, como le decimos nosotros, los derechos
morales. Como son Por las eso- expectativas, las frustraciones y el Exacto. tiempo perdido ante algo que no cubre las necesidades por las cuales uno lo había adquirido. Y comencemos por ahí, está muy bien, ¿por qué? Porque así se entiende también cómo la Constitución, primero la ley, porque vamos a decir que el derecho del consumidor nació primero como una ley especial y después receptado en la modificación de la Constitución del 94, es uno de los casos en que la ley reglamentaria nace primero que la manda constitucional. Esto también ratifica esto de que el derecho se hace, digamos, nace de las necesidades propias y reales de la sociedad. Pero por eso que se entiende, hablando de esto de los valores importantes o centrales, el trato digno dentro del artículo 42 que está reconocido. El trato digno es esto, lo que mencionabas, ¿no? No solamente la frustración de un contrato, no solamente la frustración de no recibir la prestación, el bien o el servicio que uno contrató, sino también el destrato por no contestarle a tiempo, o no contestarle directamente, o tratarlo de manera distinta, sino discriminatoria que otras personas, ya sea con relación al precio, ya sea con relación al trato. Es decir, al trato que se le dispensa a una persona que contrata y después para rescindir un contrato no es un clic, para contratar es un clic, para rescindir estamos mandando, nos exigen cartas documento, pagar el servicio completo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, Pablo, que a mí me parece, sí, o lo charlamos en forma cotidiana, es la diferencia generacional que hay entre las personas de 50 y pico, 60, 70, 80 años, para poder acceder a lo que, o comprender la rapidez o cómo contesta la inteligencia artificial, ¿sí? Y con el juego de las ansiedades, las emociones, y te voy a contar, suba depresión, o sea, estoy hablando de salud, ¿sí? De gente que no entiende cómo dar de baja, no entiende que necesita su factura, o sea, hay un montón de cosas que hace que la gente se sienta no vista y no escuchada. Si bien a lo mejor ya me estoy yendo a decisiones políticas, digo, ¿cómo puede hacer el ciudadano para al menos hacer una punta de lanza para hablar de algo que sí le ocurre y que sí lo frustra? Sí, lo primero es no naturalizar, no ceder, no rendirse al como se dice, Al sistema. al sistema. Preestablecido, ¿no? Por eso que también se han reconocido lo que son los sujetos, vamos a llamarle los legitimados extraordinarios, por eso están las asociaciones también que pueden ejercer acciones conjuntamente o independientemente de los consumidores individuales, precisamente porque se sabe que el defenderse, ejercer los derechos propios, por ahí en la ecuación no solamente económica, sino también dispendio de tiempo, dedicación, distracción de la vida propia, distracción del trabajo propio, etcétera, requiere mucho esfuerzo para ejercer ese derecho. Por eso esa es la razón de ser, y te agradezco la pregunta porque me facilitas exponerlo de esta manera tan precisa. Esa es la razón de ser de la asociación, el reconocimiento de su legitimación extraordinaria para iniciar acciones, tanto en defensa de derechos individuales como colectivos. ¿Qué significa colectivo? Que no hace falta que todos accionemos para que esté protegido o ese reclamo canalizado. Y recibir obviamente también, si uno no se opone, los beneficios de la sentencia. No quiero hablar muy en técnico, pero es los beneficios de la cosa juzgada erga omnes. Puedo, Sí, obviamente por favor. con la autorización del letrado, digo, ¿puede ser que el derecho al consumidor sea uno de los derechos más transversales de nuestro ordenamiento jurídico? De mi punto de vista, claro, como habíamos hablado, sí. Porque esto, y yendo un poquito más, no es filosofía, es entender cómo la realidad se impone y es la fuente del derecho en realidad. ¿Qué significa esto? El ser humano, todos nosotros, trabajamos y tenemos como medio de cambio el dinero que nos permite acceder a otro bien o servicio que nosotros no producimos, no sabemos cómo se produce, ni tenemos la capacidad, y tenemos todas las limitaciones reales. Lo obtenemos por un precio de intercambio. La diferenciación y la especialización del trabajo que permite que la sociedad humana sea lo que es. Bueno, el derecho al consumidor, para que se entienda, porque creo que el derecho laboral se lo puede entender de una manera
con un sentido común más arraigado. El derecho consumidor sería el derecho laboral, la contracara del derecho, no la contracara, la otra cara del derecho laboral. ¿Qué significa esto? Yo como trabajador dedico mi vida a trabajar de determinada actividad. Obtengo por eso la remuneración. Con esa remuneración voy a acceder y voy a pagar los bienes y servicios que no tengo conocimiento, cómo se producen, por eso que me tienen que dar las garantías, me tienen que dar la seguridad no solamente del producto en sí, sino la seguridad de la salud, esto que hablamos antes, ¿no? Que no sea riesgoso, etcétera. Entonces, cuando se entiende que es la otra cara del derecho laboral, ahí también se entiende por qué la ley protege al consumidor independientemente que sea un letrado, independientemente que sea una persona lega, que independientemente que se dedique a A o a Z en su actividad. Los protege de igual manera. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una diferencia estructural. Es decir, yo, por más letrado que sea, por supuesto que voy a tener más herramientas, pero estoy en la misma condición en el supermercado que cualquier otro. Tal cual. Y no puedo estar discutiendo, obviamente, que se va a plantear por los carriles legales o procesales pertinentes. Pero en ese preciso caso, estoy igual de afectado que cualquier otro. Entonces, por eso que nos protege y tienen, bueno, todas las demás, vamos a llamarle ventajas procesales de el beneficio de la duda, etcétera, similares al derecho laboral. Y otra pregunta que voy a hacer específica sobre defensa del consumidor, más que nada por una visión cinematográfica. Hay una película que es la de Relatos Salvajes. Sí. Digo, Bombita Rodríguez, ¿es la víctima de ese derecho al consumidor no reconocido a veces? Sí, creo que Bombita Rodríguez puede ser un ejemplo de cuando no puede canalizar su reclamo de manera civilizada. Es decir, lo que está demostrando ahí no es el problema en sí, sino la falta de canalización de la solución de ese problema. Porque incluso tendría que haber algún, que los hay en los papeles, ¿no? Pero esto es mucho de hacer. Por eso que el derecho no es decir solamente, es hacer, ejercer, plantear, es lo que cambia las normas de, vamos a llamarle, el sentido común que estamos hablando, ¿no es cierto? Alguien en derecho laboral me tengo que dedicar mucho menos a explicarle por qué el trabajador tiene ciertos beneficios en un juicio. Bueno, en el derecho del consumidor costó, ahora se está entendiendo, pero porque arraigan en la sociedad, en el sentido común, que es también lo que perciben los jueces. Pero digo, el tema de que uno sobre reacciones negativas, incluso más, de manera contraproducente para uno mismo, porque eso no hace bien en ningún caso, lo que pone de manifiesto es la ausencia de un canal civilizado para solucionar inmediatamente o lo más pronto posible ese conflicto. Lo traigo a colación porque no hace mucho pasó en San Jorge que entró una persona y empezó a romper la oficina de la EPE, porque faltaba suministro, porque se habían deteriorado algunos electrodomésticos en su casa y demás. Sí, obviamente no vamos a pero no vamos a justificar. Suele suceder. Yo creo y que siempre un poco tiene la connotación del derecho al consumidor, ¿no? Sí, yo creo que por eso mismo que todos los medios, los llamados medios alternativos de solución de controversias son muy importantes, pero creo que lo fundamental es que haya una justicia rápida. Porque sin una justicia rápida, cualquier medio alternativo previo va a estar condicionado negativamente, porque la persona que está siendo reclamada va a mirar que la justicia va a tardar. El tema, Pablo, es cuáles serían los medios, las alternativas que tiene un ciudadano. O sea, como dijimos recién, hay veces que son cosas que no tienen un gran valor, pero sin embargo, no tienen un gran precio, pero tienen un gran valor en cómo cambia mi vida o las expectativas o las frustraciones de la familia. Entonces digo, alguien que quiere, se siente vulnerado 1, 2 o 3 veces en una empresa de servicios o en una empresa que le vende un tangible y le falla 1 vez, 2 veces, bueno, es la única a lo mejor que tiene a mano. ¿Dónde tiene que recurrir? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles serían los pasos de una persona común, sí, que se encuentra
con esto y dice, ay, me va a salir un fangote de guita. Digo, yo soy la voz del inconsciente, me va a salir un fangote de guita por algo, pero hace dos semanas que estoy incomunicada. Wow, la garantía, se te rompe la garantía, qué tedioso es. ¿Qué hacemos? Contanos los pasos, aunque... Lo primero, contratar a un abogado. Ah, bien. Bueno, eso muy bien. No, ante todo es no consentir. ¿Qué significa esto? Para que se recuerde un caso masivo que fue el corralito financiero, para allá para el 2001-2002. La Corte Suprema estableció que los que habían reclamado hecho juicio no podían, habían rechazado varias acciones de daño y perjuicio porque no habían hecho lo que se llama la formal protesta. La formal protesta es no consentir lo que le están proponiendo o disentir, o plantear la queja, vamos a llamarlo en términos de consumidor, como libro de queja. Claro. No necesita fórmulas sacramentales, no necesita ningún abogado, etcétera. Es decir, la persona dice, rechazo esto. Con esa es la primera defensa que tiene, porque después cuando va al abogado, por eso que dije un poco en broma lo del abogado, pero previo es la persona que no tome decisiones sola, siempre consultar al abogado. Claro. Porque ese acto de no consentir es fundamental para después poder reclamar. Es no prestar conformidad, como claro, decimos. Y eso depende específicamente, por eso siempre hacemos reiteramos que lo principal es la cultura jurídica que tenemos nosotros, en lo básico, en lo básico de cómo el normal entendimiento. Y después, bueno, esto que mencionabas antes, la tecnología, etcétera, bueno, la tecnología nos está llevando por delante, no nos da ni tiempo de pensar ni de meditar si es bueno o malo o cómo se están dando las nuevas formas de comercialización de bienes y servicios. Tal es así que dentro de toda esta gama de expertise que comentamos antes, el tema de los datos personales es fundamental. No quiero dar marca ni nada, pero en un shopping acá ahora están con una aplicación. Ajá. Entonces, para que se levante la barrera, que eso es derecho consumidor, obviamente. Claro. Y ahí sí tenemos derecho personalísimo, porque está hablando de la privacidad de la persona. Y, ¿datos biométricos? No, voy a esto. ¿Por QR? Es una aplicación, no, yo no la bajé, porque me negué, digamos, civilizadamente. Claro. Y el tema es que para entrar y poder salir, te hacen bajar una aplicación aparentemente como único modo de entrar y salir del lugar. Las excusas que me habían dado eran por una cuestión de seguridad, porque había gente que estacionaba, se iba, bueno, etcétera, etcétera. No lo sé. Le digo, ¿cuál es la alternativa que tengo yo de no bajar esta aplicación y entrar y salir al shopping? Ningún problema. Bueno, hacer la validación del ticket que da la máquina con el guardia de turno. Bueno, ahora me enteré que el guardia de turno tiene orden de no validar ticket, que tiene que ser sí o sí por la aplicación. Eso lo que estamos hablando es una afectación. ¿Por qué? Porque está bien que hay personas que lo deciden, pero cuando uno entra a la tienda de aplicaciones, todos los datos que se comparten ahí son importantes. Porque saben qué compro, a qué negocio asisto, con qué habitualidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto por ahí no nos da tiempo a reflexionar y por ahí ¿cómo nos estamos exponiendo? Por consentir. O asentir, sí. o no tomar, o ni siquiera indicar, bueno, esto con cuidado. En derecho ambiental se habla del principio precautorio. Sí, señor. Ante la duda, es una norma de decisión de pensamiento. Ante la duda, no, esperemos. Tienen que demostrar que es absolutamente, no al revés. No, hasta que no se demuestre si hace daño, no hay problema. No, es al revés. Hasta que no demuestres que no hace daño, no va a haber problema. Hasta tanto no. Pero bueno, con esto yo creo que hay que tomar ciertas precauciones o por lo menos informarlo debidamente, porque el derecho del consumidor, el núcleo, es el derecho de información. Tal cual. Sí, eso apareció de un día para el otro y sí, hay cosas que nos atropellan, ¿no? Y quedamos vulnerables. O sea, al no saber... empieza la sensación de confusión y si todos lo hacen y yo no lo hago y
y esto que anula el pensamiento crítico. Sí. Y parece sencillo, porque decir, bueno, es mi dato personal, es mi número de documento, es mi domicilio, y hay cierta información. Justamente. Pero ¿qué pasa ahí? Vuelvo a esto de no consentir y lo que es el costo de ejercer los derechos, ¿no? El costo de ejercer los derechos. Se torna disuasorio defenderte porque es muy costoso. Te hacen esperar, no pasa inmediatamente, tenés que andar explicando, tenés que dedicarte a pensar, porque uno también está en piloto automático, como se dice ahora, ¿no? Claro. Yendo, viniendo, cumpliendo sus obligaciones personales, familiares, etcétera. Y no, por ahí cuando uno reflexiona dice, ¿por qué? ¿Y por qué no tengo la opción? ¿Por qué no? Y entonces ejercer eso, hablar con que es un empleado, una empleada que tiene la mejor de las voluntades, obviamente. Que y tampoco está sabe la raíz del tema. Exactamente. Entonces, bueno, y estás con tu familia, vos estás, y entonces le tenés que andar explicando, ¿por qué no bajás la aplicación? Y entonces vamos todos. Bueno, pero en ese vamos todos, después los perjuicios son graves. No nos olvidemos de Alavi, del fallo Alavi de la Corte, que había una normativa que establecía que se podían grabar y conservar todas las comunicaciones por los medios de telemáticos, de telecomunicaciones, sin razón alguna, de manera masiva e indiscriminada, por tantos años las empresas de telecomunicaciones. Entonces todos los mensajes que yo tengo con Gonzalo, con Karina, todo guardado ahí a disposición del... Bueno, eso es absolutamente constitucional. Lo hizo una persona en beneficio de todos. Claro. Pero no significa, por eso el argumento de la mayoría o el argumento ad populum no valida que estén bien. Incluso más, pueden ser cosas, como hablábamos con Gonzalo en otros días por otras cuestiones, las inconstitucionalidades también pueden ser sobrevinientes, es decir, algo que estuvo bien pensado, bien aplicado, sirvió, bueno, cambiaron los contextos sociales. Hoy ya ha caído en desuso. Y está produciendo una lesión que antes no. Entonces, pero no significa por esto de buscar buenos o malos. No es eso de tampoco el trabajador enfrentado al empleador, al contrario. Tenemos pymes que son trabajadores que se han hecho, tienen un pequeño negocio y saben muy bien y es prácticamente paritaria la relación. Entonces esto del consumidor con los proveedores, digamos, no entenderlo en ese sentido de lucha, enfrentamiento, no todo tiene que ser pelea, es plantearlo con civilidad y bueno, llegar a esos acuerdos con razones, ¿no? Y bueno, y además hoy por hoy hay distintas instancias. Uno llevando a un abogado no es que vas a ir a juicio, sino que vas a hacer saber que esto no va para vos y hay mediaciones o hay intermedios. No significa que vas a ir a juicio, excepto que la otra parte se niegue totalmente. O sea, no ir al abogado significa que vas a entrar en un gran proceso o de última vas a poder saber hacia dónde vas o vas a tener un camino. Porque por ahí viene el enojo también, ¿no? A veces y me tengo que conformar con esto. La escuela del negatodo. Claro. Los abogados tenemos la mayor responsabilidad, por supuesto, es informarles cuáles son los pros y los contras de tal decisión, digamos. Cursos de acción para defender o tener resultados. Después el que decide siempre es el cliente. Por ahí nosotros los abogados decimos qué buen caso para llegar a tal instancia, por ejemplo, va a ser. Y el cliente decide que no, que está bien con la instancia de mediación y tenemos que respetarlo. Nosotros no tenemos que ir más allá de las pretensiones del cliente. Eso por un lado. Por el otro, el tema de ver al abogado solamente como litigante en un proceso judicial, me parece ya, yo soy apasionado del derecho procesal, de los litigios, pero creo que son herramientas que tienen que estar dedicadas para asuntos que lo ameriten. No podemos judicializar todo en ese sentido. Para mí el acceso a la justicia, primero quiero decirlo, como principio tiene que ser estricto, de mi punto de vista. Pero más allá de eso, como idea, vamos a llamarle general, obviamente ir a un juicio sería el símil, siempre un símil quizá exagerado, pero un símil, es como ir al quirófano. Digamos, es lo último que uno haría. Tiene otras alternativas antes. Tiene que agotar todo, incluso más, evitarlo lo posible. Es decir, tiene que ser una real solución el juicio, no un medio de
Y después están las asociaciones. De hacer daño a otro, de lo que fuera, porque también está eso, ¿no? Lo que se llama el abuso del proceso, el abuso con el proceso, etcétera, que se ve mucho. Bueno, después están las distintas asociaciones, hay asociaciones inclusive gubernamentales, que son Defensoría del Consumidor, que es algo que tengo que investigar y traer también. A veces me cuesta llegar por un tema de tiempo en producción, pero también es sumamente importante. Sí, todo lo que son las autoridades de aplicación, acá la Secretaría de Comercio Interior, etcétera. A nivel nacional tienen el sistema de arbitraje del consumo, que está, si bien tiene un límite cuantitativo, digamos, un poco elevado, pero después lo más importante que se había comenzado a funcionar relativamente bien era todo lo que es el proceso de pequeñas causas. Es decir, bajar las exigencias formales del proceso, que sea más accesible, menos costoso, incluso tiene un sistema de conciliación, no de mediación, pero de conciliación propio, más informal. Esto está establecido en la propia ley orgánica. Lamentablemente ha quedado muy desfasado, el límite cuantitativo es tan bajo que prácticamente es disuasorio para entablar ese tipo de acciones. Pero es una muy buena herramienta legal para canalizar reclamos de quizás en precio y de rápida que propende a la rápida solución. Pero bueno, lamentablemente creo que las estadísticas son de muy baja cantidad de ese tipo de acciones. Las herramientas legales están. Creo que hay que trabajar mucho también la cultura. La cultura de no dejar pasar, digamos, y quedarnos también con esto. Que sí, yo entiendo, yo he sido también delegado de asociación de consumidores, llevado acciones judiciales hasta la Corte de Consumidores, etcétera, y terminamos siendo muy pocos los que nos dedicamos exclusivamente a esto. La mayoría del tiempo, vamos a llamarle lo que se llama pro bono. Digamos, la mayoría de los casos no es por el dinero en sí, es por la importancia que tiene. Y sabemos que la mayoría de las personas están de acuerdo en eso, pero no tienen no solamente los recursos económicos, no tienen los recursos personales para dedicarse a eso. Ir a hablar con un abogado, informarse, tomar una decisión de qué tipo de acción, cuánto es lo que va a invertir, si la acción puede ser rechazada en primera instancia, que seguir a una segunda instancia, o de manera extraordinaria en un recurso de inconstitucionalidad a la Corte, si es un caso nuevo, o lo que se llama leading case en general, que es cuando uno intenta fijar una nueva doctrina, una nueva jurisprudencia respecto de un punto del derecho que lo exige la realidad, no por la formalidad misma, por la legalidad misma, sino que la sociedad está requiriendo una nueva respuesta jurisdiccional en ese sentido. Bueno, ante los avances y los cambios tecnológicos. Pablo, me encantaría que regreses. Gracias, ¿sí? Gracias por la invitación, Karina. Nos quedan muy pocos minutos y hay un tema que quiero que intervengas también con nosotros y quiero escuchar también tu mirada, porque bueno, la realidad nos avanza, nos avasalla, y en esta provincia de Santa Fe, que por un lado cariños y saludos y abrazos para la gente del sur de la provincia de Santa Fe que sufrió inundaciones y que está batallando hoy con el regreso y el retorno a sus casas, que en los medios de Santa Fe, al menos Santa Fe Capital, no he escuchado, no he visto mucho, sí en los medios de Buenos Aires. Entonces va nuestro cariño desde acá. Y por el otro lado, algo tan importante que también desde mi humilde punto de vista en este programa de tan solo una hora, nos está pasando por el costado nada más y nada menos que la Convención Constituyente de la provincia, que está sentando las bases para quién sabe cuánto tiempo, y digo quién sabe cuánto tiempo también desde la ignorancia que me declaro, porque hoy las sociedades, la vida misma, el mundo tiene otra velocidad, y 30 años o 40 años no son los 30 años o 40 años de cuando nos manejábamos en carreta. Entonces me parece un montón, sí, aunque comprendo lo complejo que es, pero insisto, desde mi ignorancia, desde mi sentir nada más, lo digo. Pero también desde la misma ignorancia y sentir, y como comunicadora y ciudadana responsable, digo,
hay muchas cosas que se están escapando, me parece, de esta Constitución. Y hubo un grupo que dijo, no, esto se tiene que rever, no está yendo por los carriles normales, y a partir de, y el viernes creo que se consiguió una ayúdame aquí Gonzalo, justamente como para que esta Constitución no se termine de emitir o se revea qué es lo que está pasando con ella. Y uno de los pilares es que la forma de preelección de los constituyentes ya en su nacimiento, te diría que cuando se estaba gestando, ya daba como para que el oficialismo tenga mayor cantidad de representatividad, y ahí ya no estamos hablando de lo equitativo, que debería ser lo lógico ante la ley, más sobre una Constitución, y ahí corregime. Sí, Cari, en primer lugar hay que mencionar que entramos en la última etapa de la reforma de la Constitución de la provincia. Esta reforma que se está llevando adelante ya hace un tiempo largo, no solamente la reforma propiamente dicha, sino también se está llevando adelante un proceso de, no solamente con esta administración, sino con otras administraciones provinciales, de poder entablar el tema en la sociedad, en los medios de comunicación y demás. Y bueno, la suma de la participación política de la última elección a gobernador, que le dio una mayoría en los votantes, se pudo plasmar a través de un proyecto de reforma, de necesidad de reforma de la ley 14.384, y bueno, esa ley se aprobó y se está llevando adelante en este año la reforma de la Constitución. Como decías y mencionabas previamente, cuando se inició el proceso de reforma, hubo una fuerza política que estableció algunos puntos que se había violado, quizás algunas consideraciones que establece la Carta Magna vigente, digo vigente por la actual, del año 1962, claro. Y se habían infringido algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente sobre las convenciones constituyentes propiamente dichas. Frente a ese planteo, obviamente, se inicia una etapa judicial, y dentro de esa etapa judicial iniciada, en la primera instancia se obtiene un rechazo por parte de la justicia. No trata el tema, sinceramente, justo cae en un juzgado que estaba de feria, hay un juez que resuelve la medida cautelar, no así el amparo que había propuesto esta fuerza política. Después cae en otro juzgado del juez natural, que es, creo que me pueden corregir si me equivoco, Susana Victoria Willier, creo que se llama, el juzgado número 18 de la ciudad de Rosario, y ella resuelve el amparo y bueno, lo deniega, y esta fuerza política, La Libertad Avanza, insiste en un remedio procesal que es la apelación. Hoy ese trámite judicial estaría como esperando una solución por el juez de alzada. Previamente se corre traslado al fiscal de Cámara, y el fiscal de Cámara es el que dictamina estos puntos que la semana pasada irrumpieron en una sesión de la Convención Constituyente. El legislador, o el convencional, mejor dicho, constituyente Nicolás Mayoraz, pide la suspensión de la sesión de la reforma, y le solicita al presidente que se suspenda para que la justicia pueda decidir sobre la cuestión traída a debate. Y ahí estábamos esperando y viendo en la televisión qué pasaba. Obviamente que no se dio lugar al pedido de suspensión, se siguió y se siguió adelante con el desarrollo de la audiencia en la convención y demás. Pero bueno, hay que ser en esto muy objetivos, digamos. Hay un dictamen de la Fiscalía por parte de la Justicia que es directamente explicativo de cuáles son los puntos que se pusieron en discusión, que se planteó la inconstitucionalidad de la norma con respecto a la elección de los convencionales o cómo se llevó adelante la convencional constituyente, también por el contenido a reformar. Y otro punto, que esos son los primeros dos puntos, son violatorios del artículo 114 de la Carta Magna vigente, y el otro punto que excluye esta nueva reforma a los agentes de la justicia o del Poder Judicial, que bueno, obviamente tienen idoneidad intelectual y capacidad técnica para llevar adelante o ser
propuesto como convencionales constituyentes. Estamos al aguardo, no sabemos qué va a decir. Entiendo que en diálogo de abogados podemos decir que está frenado en la Cámara esperando la resolución por una cuestión atemporal. Lo hablábamos ayer con el doctor Añelo, antes de asistir a la radio hoy, que entendemos que por una cuestión atemporal y también por cómo se viene llevando el proceso de reforma constitucional, entiendo que la reforma se va a terminar y va a salir después el fallo y rara es la situación de que se pueda llegar a cambiar algo con respecto ya a las reformas que se vienen planteando, los debates que se dieron, pero sí, como lo mencionaba Pablo previamente a que entremos en este tema, se puede dar la inconstitucionalidad sobreviniente de algunos puntos reformados que pueden ser debatidos en un futuro, por eso también... Pero eso es la importancia, o sea, sí. No que no prosiga o que la misma no llegue a término, sino que se puede replantear alguno de los puntos. Se puede plantear la inconstitucionalidad de algunos puntos que se puedan llegar a aprobar con esta nueva constitución, a futuro. No creo que se plantee la inconstitucionalidad de la reelección hecha por los constituyentes, digamos, autorizada por el constituyente, pero sí, sino otra sensación ciudadana, insisto, desde el ver absolutamente desde afuera y desde una mirada, digamos, apartidaria, no política, porque al hablar uno es político, al intervenir en lo que pasa. Es esto, ¿no? De decir esa sensación de rapidez, como de atropello, como que no pudimos ni pensarlo, ni sabíamos, ni votamos, y esa sensación de que el punto y todo iba tras la reelección, porque más o menos vamos entendiendo de que la actual Constitución, que es la que nos rige, que es la anterior, del año 1964, 62 era. 62. Del año 1962, sí, no estaría, que es como juró el actual gobernador, pero eso ahora se cambió y sí el actual gobernador puede. Entonces quedó como esa sensación o a muy dulce o muy salado, digo, ¿no? Habiendo tantas otras cosas que creo que en Santa Fe hablábamos de tecnología, hablábamos de derecho al consumidor, hablamos de educación, y cuando hablamos de educación y digo ya como abuela que soy, como madre, como coach, estar involucrada en esto, la importancia de, en lugar de seguir castigando a la docencia, ir tras una docencia más abierta, donde se les enseñe a los niños, a los adolescentes, lo que es la gestión del tiempo humano, la gestión financiera, la gestión emocional y la gestión legal. Hay tantas cosas que tenemos que enseñarles a que puedan degustar, debatir y discernir, y todavía estamos dejándolo en la nada misma. Lo digo tan solo como madre, abuela, que mucho no sé. Esta semana, bueno, creo que ayer o antes de ayer salieron el Colegio de Magistrados a expresar algún tipo de disconformidad con respecto a los temas puntuales de la reforma de la justicia que se vienen planteando. La Iglesia Católica hizo lo suyo con respecto a lo que se va a plasmar ahora en la Constitución, de que no se menciona la religión católica apostólica romana como una religión primaria o principal del Estado argentino, en este caso el Estado santafesino, que también la Iglesia Católica está desarrollando la posibilidad de que se generen firmas para poder incluir en esta nueva Constitución. Poca claridad con el tema de los impuestos en caso de que los municipios tengan esa autonomía, cuáles sí, cuáles no. Lo hemos hablado acá, la necesidad. Es como que, por lo que he leído y escuchado, es muy en gerundio, sería y estaría Lo hemos hablado acá, la necesidad de incorporar... Son los bordes, ¿no? Los bordes legales, sí. Mejor dicho, los bordes que nos dicen hasta acá sí, hasta acá no, para que nos haga el ciudadano común, que digo que de eso se trata, una carta magna previsible en nuestra vida. Sí, puedo acotar algo de lo que planteaba Gonzalo, es lo siguiente, respecto del amparo, porque bien como decía, esto no implica que las modificaciones, el contenido, que esto es lo último que se está planteando, ¿no? La disconformidad, etcétera, pueda ser discutido. El amparo, según lo que vimos en los medios, lo que está publicado, es respecto del trámite.
Lo que vendría, claro, procesalmente sería improcedendo, es decir, el trámite. No se va al contenido de la reforma, está diciendo que estaría viciado en el trámite. Independientemente de eso, el contenido es lo que viene ahora. Que no nos olvidemos que ya hay fallos de corte, por ejemplo, la reelección indefinida en ciertas provincias que fueron declaradas inconstitucionales por contraria a la Carta Magna Nacional. El último antecedente es el de Gobernador Ifrán, de Formosa. Por eso que bien decía el doctor Marel, por ahí lo llamo a Gonzalo, pero para la audiencia. El tema este del amparo, sea cual sea la suerte que tenga, no va a definir las discusiones que puedan ser dadas respecto a las modificaciones como salgan. Digamos, eso puede ser planteado, no es que clausura. Obviamente sabemos lo dificultoso que es plantear un reclamo de esa índole, porque estamos hablando de alta política, esto como lo decía Karina, obviamente. Sí, perdón, y estaba hablando de docencia, quise hablar de educación, perdón. No, también, está bien, y eso por eso que siempre decimos nosotros cultura jurídica. Cuando decimos cultura jurídica son el ABC de entendimiento, como uno tiene un ABC en arquitectura, sin ser arquitecto, pero sabe si algo mediamente... Está bien hecho. Sí. Se viene cayendo, ¿vio? Exacto, claro. Sí. En cualquier otra materia de salud, un ABC. El ABC de la cultura es tan importante... que hoy tenemos lo que se llaman los juicios por jurado. Claro. Los juicios por jurado tienen, en general, y en algunas materias, no solamente penales, sino que se está ampliando también las materias civiles en alguna provincia, tienen un rol fundamental. Entonces, si no tenemos un código de entendimiento básico jurídico, bueno, vamos a estar en un problema. Por eso que no hay que ser indiferente a esto. Sea cual sea lo que se resuelva en el amparo, sea lo que sea, porque en la pluralidad está después también el resultado. Tal cual. Por eso que digo, no hay que renunciar, consentir o dejar pasar, ¿no es cierto? Y así, chicos, nos tenemos que ir. Qué rico el programa y diría la abuela, todo tiene que ver con todo, ¿vio? Volvimos al mismo punto de esto de no renunciar y no frustrarnos cuando sentimos que nuestro grito, nuestro entone, el para qué vale la pena. Seguramente cuando se termine el proceso de reforma y se escriba en un texto, vamos a estar acá en la mesa con varios colegas y con otros chicos que también a veces nos acompañan y vamos a decir, che, esto me parece raro. ¿Y esto por qué se aprobó? Y vamos a ir desglosando un poco y ver cuáles fueron las falencias y vamos a decir qué oportunidad que perdimos, por qué no hicimos énfasis en esto, qué pasó que la sociedad no participó activamente en esta contienda, qué pasó con los partidos políticos del momento que no hicieron la queja sobre esto, qué pasó con la justicia, que la justicia no intervino cuando tuvo que intervenir. El planteo del amparo fue en diciembre del año pasado, posterior a la sanción de la ley de necesidad de reforma, y estamos en el mes 9 del 2025. En el medio tuvimos 2 elecciones, una primaria, unas generales, tuvimos la aprobación de la ley, tuvimos las medidas judiciales que se intentaron, que se rechazaron a la postre. Es un tema bastante complejo. Bueno, vamos a seguirlo, esto es importante, digo, solamente el silencio total es el fracaso. Exacto, coincido, suscribo, me quedo con eso. Gracias, Karina. Bueno, Pablo, qué hermoso tenerte acá, te espero cuando Gracias quieras. Por la invitación. Seguramente Gonzalo te va a traer. El doctor Pablo Gracias, Salvador Gonzalo, Agnello. también. Yo te decía Agnello, no, ¿es Agnello? Italiano, la GN es la ñ en español, Agnello, pero va bien. Va bien. No quiero hacerle propaganda, pero ya que haces coaching, la oratoria del doctor es muy específica para alguna cuestión importante en tus capacitaciones. Me encanta. Bueno, además hemos hablado un montón, es súper claro y esto sí que es muy bueno. ¿Sabes qué? Estás aquí en nada más y nada menos que en Foco en Radio Gol 96.7. Te quedaste con nosotros, escuchaste, sentiste, ¿sabes por qué? Porque elegiste muy, muy bien. Mañana a partir de